Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a ir, hermanos, aquí a la palabra del Señor, al libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Hebreos 6, verso 1, verso 2. Vamos a hablar hoy el tema de la imposición de manos y también manifestaciones espirituales, ya que va como correlacionado, va de la mano una cosa y otra, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tema en esta conjunción también de las manifestaciones espirituales. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Arrancamos. Muy bien. La introducción a este tema de la imposición de manos. En el nombre del Señor vamos a quedar claros con muchas cosas hoy, que este es un tema que muy poco se toca también en las iglesias, aunque se dice que se practica mucho, pero se enseña muy poco. Hebreos 6, 1, 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La versión de la Biblia latinoamericana, una versión católica, dice: con todo, dejemos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasemos a cosas más avanzadas. No vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y aquí le traemos un pequeño comentario para entender mejor este versículo. Es el mismo versículo, pero en dos versiones diferentes, o en dos traducciones, mejor dicho, diferentes, la católica y la que usamos nosotros, Reina Valera. Observamos que la imposición de manos es parte de un todo en el avance del evangelio. Pero es importante que las personas de manera básica crean en el sacrificio de Cristo, es la base. Por eso habla ya de fundamento, fundamento es base. Y ya no en arrepentimiento de obras muertas, como los que se hacían en los sacrificios de la ley. A eso se refiere cuando dice arrepentimiento de obras muertas, a la ley, los sacrificios de la ley. Eso ya no, dice Pablo a los hebreos. También dice que conozcan los dos bautismos, le pongo yo aquí. Allá dicen los bautismos. ¿Cuáles son los dos bautismos? Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo, que es ese bautismo espiritual de nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Y el bautismo en agua. Esos son los dos bautismos que practicamos la iglesia. Bueno, uno es una práctica y el otro es un hecho. Amén. Dijo Juan el Bautista que seríamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es Cristo. ¿Cuándo fuimos bautizados? Bueno, pues cuando recibimos a Cristo, fuimos bautizados con su Espíritu. No solo bautizados, y también fuimos sellados, fuimos ungidos, nacimos de nuevo. Amén. Todo es parte de ese momento. Pero dice aquí el escritor que esto solamente es el fundamento. Estas cosas de inicio, de los inicios, de los bautismos. Luego dice la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Lo que está diciendo es que esos temas deben estar bien claros en nuestra mente: resurrección de muertos, el juicio venidero, la venida de Cristo y muchos más temas deben estar bien claros, son fundamentales en nuestra vida. Pero el caso de la imposición de manos es una práctica incluso también de los inicios. Fíjese, hermano, que un cristiano de ya tiempos, que ya días, ese hermano ya no necesita que le anden imponiendo manos. Él más bien debe andar orando por otro, porque imponer manos es orar por alguien. Amén. La práctica recurrente es de pronto por los enfermos, ¿verdad?
Pero claro, la misma persona no va a estar enferma todas las semanas para estarle imponiendo manos todas las semanas o cada mes. Ojalá que nunca se tenga que hacer eso, más bien, ¿verdad? Que sea una vez allá, a los años, que se le tenga que imponer manos porque está muy enfermo. Pero es una práctica también de iniciantes. ¿Por qué? Porque la gente que inicia es necesario orar por ellos, imponiendo manos, ayudándoles. Es una práctica de inicio. Pero llega un tiempo que usted ya no necesita que pongan manos sobre usted. Ya no lo necesita. Por eso dice aquí que es parte de los rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Una base, un principio, algo que se hace de inicio. Por eso lo menciona aquí entre parte de recibir a Cristo, de los bautismos, la resurrección de los muertos, que hay que conocerla, del juicio eterno, esos conocimientos, y las imposiciones de manos que dice acá. Muy bien, vamos a estudiar un poco más este tema. Vamos a ver algunas razones para la imposición de manos. La Biblia generalmente menciona 3 razones, o mejor dicho 4, por las cuales imponemos las manos. La número 1, la voy a leer yo aquí porque solo es un renglón. La número 1 son los padres bendiciendo a los hijos. Siempre que pueda, cada padre debe hacerlo. Amén. Por los hijos. Y pone manos usted en su casa como padre de familia sobre sus hijos. Debe hacerlo. Amén. Imponer manos sobre ellos. Lo vimos, hermanos. Abraham lo hacía sobre Isaac. Isaac sobre Jacob y sobre Esaú. Lo hacía. Jacob lo hizo sobre sus 12 hijos. Sobre los nietos. Era algo muy importante en la gente del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y poner las manos sobre sus hijos. Más que todo en eso se miraba a nivel general. De allí quienes imponían manos eran los sacerdotes en ocasiones especiales, por una situación especial. También ponían manos, o cuando se ungían reyes, o un profeta necesitaba orar por un rey, situaciones así, se veía la imposición de manos como señal de la bendición. Ahora número 2, ¿quién tiene el micrófono? Muy bien, hermano Jeffrey, la primicia de los lectores. Número 2 entonces. Para pedir bendición, la bendición espiritual debió ser primero en los que se acercaban a él. Algunos ejemplos son el leproso, en Mateo 8, versículo 1 al 4, la hija de Jairo, en Marcos 5, 23 al versículo 42, unos pocos enfermos en Nazaret, en Marcos 6, versículo 5, el sordomudo en Marcos 7, 32 al versículo 35, un ciego en Marcos 8, 22 al 25, la mujer encorvada, Lucas 13, del versículo 10 al 13, una multitud, Lucas 4, 40 al 41, Lucas 4, 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. 41, versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Gracias, hermano Jeffrey. Aquí vemos algunos ejemplos de Jesús poniendo manos. Pero si usted ve, hermano, todas eran ocasiones muy especiales. No era solo para andar poniendo manos, ¿sí? ¿Qué quiero poner manos? Véngase todos que voy a poner manos. No, era algo especial. No era a la ligera que Jesús andaba poniendo manos sobre todo el mundo. En este caso lo vemos en el leproso, ¿verdad? Que nos mencionó el hermano ahí. Cuando resucitó la hija de Jairo, que la tomó de las manos y la levantó. También se menciona de unos pocos enfermos en Nazaret. Eso llama la atención. En Nazaret Jesús hizo pocos milagros,
porque hubo mucha incredulidad a causa de que él era de ahí. Y lo habían visto crecer allí en Nazaret con la familia de José y María. Entonces decían, ¿cómo puede ser este el Cristo? Aunque la gente no precisamente lo apreciaba como el Cristo, pero ellos decían, ¿cómo puede ser este un profeta de Dios o el profeta que dijo Moisés? No es posible, no es posible. Ese es el hijo de José, el hijo de María, es el carpintero. O sea, es como decir el don nadie de ahí del otro barrio. Entonces dice que pocos milagros pudo hacer en Nazaret porque muy poca gente quiso acercarse a él para recibir algo de él. Incluso muchos lo vieron con desprecio y en una ocasión de la misma sinagoga lo sacaron empujones y querían tirarlo por un desfiladero que había ahí, pero claro, él es Dios y no lo pudieron hacer, ¿verdad? Pero unos pocos enfermos, gente que sí creyó y que dijo sí, si él ha hecho milagros en otro lado y si se ve que viene de Dios y habla la palabra de Dios, yo quiero que él ore por mí. Y mucha gente, alguna gente, unos pocos, dice, se acercaron a él y él los sanó. O sea, no es que sanó pocos porque él no podía sanar, sino que pocos se acercaron con el deseo y la decisión que él hiciera un milagro. La mayoría de los enfermos se quedó en la casa. Dijo, ¿para qué voy a ir si es el hijo de José que está ahí? Sanó a un sordomudo, un ciego, ¿verdad? Poniendo las manos, la mujer encorvada y una gran multitud de enfermos, pero hay muchos, decenas y decenas de casos, Jesús poniendo las manos. Ahora, pero no solamente Jesús sanaba poniendo las manos, Jesús sanó a la distancia, solo por decir la palabra también. O sea, no es precisamente poniendo las manos solamente, ¿verdad? También dice que echaba fuera muchos demonios. Y mire que los demonios hablaban. Los demonios hablan. ¿Y saben qué idioma nos hablan a nosotros? En español. En español. Pero a veces cuando quieren decir blasfemias y que nosotros no los callemos, las dicen en otro idioma. Blasfemias. Ese es uno de los cuidados que a veces cuando se falsifica el don de lenguas, por eso Pablo decía que debía haber intérprete para decir amén. ¿Por qué? Porque también los demonios dicen palabras en lengua extraña y no se sabe, ¿verdad?, qué es lo que están diciendo. Y uno no sabe si es demonio o no es demonio. Entonces, si uno no entiende qué es, no puede decir amén. Es una regla bíblica bien clara en 1 Corintios 14. Entonces Jesús no dejaba hablar a los demonios, dice, no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Mire, los demonios sabían quién era él. Ellos sabían que era Dios encarnado. Por eso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos lo sabían muy bien. ¿Quién tiene el micrófono? Muy bien, hermano Mauricio García. Seguimos con las razones para imposición de manos. Número 3. Ajá. Es una orden a seguir cuando oramos por los enfermos. Sí. Marcos 16:16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús hizo muchas sanidades poniendo las manos, pero la imposición de manos no fue el único medio que Jesús utilizó para sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Se acuerda que en una ocasión a uno le puso lodo en los ojos? Escupía en tierra, dice, hizo lodo y le puso también en los ojos. Y en el caso del sordomudo, acá dice que le tocó la lengua. Pero eran casos muy únicos. Él hacía de diferentes formas. Solo una vez lo hizo. Le dice que le metió los dedos en los oídos y también dice le tocó la lengua. Ahora, eso no son doctrinas que nosotros, Jesús metió los dedos en los oídos y metió el dedo en la lengua, nosotros vamos a hacerlo. No, son cosas que son muy únicas, muy singulares y no significan una doctrina en sí. Lo que sí es doctrina es lo que él ordenó: pongan la mano sobre los enfermos. Eso sí es doctrina, porque es una orden. Amén. Gracias, hermano Mauricio. Gracias. Así que es importante que cuando oremos por un enfermo, nos llaman para orar por un enfermo, debemos poner las manos sobre el enfermo.
Yo sé que también hubieron sanidades hacia la distancia, también las hubieron, pero sigamos la orden. Número 2, advertencias y requisitos para la imposición de manos. Mire qué tema tan importante, que tenemos en la Biblia advertencias y también requisitos para imponer manos. No es así a lo loco, que cualquiera pone manos y a cualquiera se le pone manos. No, no es así, hermano. Ese es un desorden. ¿Quién más tiene por ahí el micrófono? Muy bien, hermano Mauro. En los casos meramente ministeriales, para delegar autoridad ministerial sobre pastores, ancianos, diáconos y líderes, no debe hacerse apresuradamente, sino solo a los idóneos. Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos hermanos fueron escogidos entre los hermanos porque eran llenos del Espíritu Santo, o sea que eran muy consagrados a Dios, eran diligentes y de buen testimonio. Amén, amén. Gracias, hermano. Esa es una de las razones principales para imponer manos, es para delegar autoridad. En el aspecto ministerial, ya vamos viendo dos, ¿verdad? Importantes, para sanar enfermos y para delegar autoridad, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto aquí. Jesús lo hizo, sanar enfermos, echar fuera demonios, que es lo mismo. Y lo mismo, la misma acción de sanar a la persona, aunque una sanidad espiritual, la otra es física. Pero igualmente los demonios enferman a la gente. Y la otra es ministerial. Por ejemplo, vemos aquí que impusieron manos los apóstoles sobre los que escogieron para ser diáconos en la iglesia de Jerusalén, para servir. Y mire que el ministerio de ellos como diáconos era de servir alimento a las viudas. No era de predicación. Pero eran gente llena de Dios, era gente que sabía la palabra de Dios y oraban también por las necesidades de las demás personas. Pero el ministerio de ellos era servir alimentos a las viudas, tanto judías como griegas. Y aquí pues la palabra del Señor nos dice que eran personas de buen testimonio. Si usted lee todo lo que eran llenos, dice, del Espíritu Santo. Así que no agarraron a cualquiera, ¿verdad? No agarraron a cualquiera. Eso también indica, hermanos, que no cualquiera es apto para servir en distintos ministerios. Se deben llenar requisitos. Muy bien. ¿Sobre quiénes no se debe imponer manos? Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién tiene ahí el micrófono? Sobre quienes no se debe imponer manos. No se debe imponer manos para liderazgo en alguien que no cumple los requisitos. Dice 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Según esta escritura, no debes ser imprudente e impulsivos para imponer manos. Debemos preguntarnos, ¿se reúnen las condiciones para hacerlo? ¿Estoy en la posición correcta para imponer manos sobre este hermano? Muy bien. Gracias, hermana. Mire la orden que le da el apóstol Pablo a Timoteo, es tácita, es clara. Es clara. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Escuchó? Así que no es esto así como que cualquiera lo hace, ¿verdad? Y hagámoslo con cualquiera y todo el mundo poniendo manos. No. No imponga con ligereza las manos a ninguno. Esto es en sentido general. Ya fuera para delegar algún cargo, que es lo primero a lo que se refiere, pero también andar poniendo manos sobre cualquiera así nomás también no está bien.
no debemos ser imprudentes. Eso de hacerlo con ligereza es con imprudencia, sin analizarlo, sin meditarlo, sino que ahí voy a ponerle mano a todo mundo, ¿verdad? Y cualquiera, todo mundo poniendo mano sobre todo mundo, hermano. Eso, fíjate que eso no es correcto. Incluso usted, hermano, yo pienso que uno no debe dejarse poner manos de gente que uno no conoce y que no sabe uno la vida de esa persona. Nos gusta bastante en las iglesias eso que nos anden poniendo la mano gente que no conocemos, solo porque viene del Salvador, que viene de Guatemala, que viene de México, que viene de Estados Unidos, que viene de República Dominicana, que viene de Nicaragua, a poner manos, que ore por mí y que me ponga las manos. Fíjese que todas las cosas, hermanos, nos dejan una enseñanza y un aprendizaje, pero yo siempre tomo muy en cuenta y no olvido eso porque son parte del aprendizaje. Cuando aquí a San Marcos, hermano, vino un hombre que vino a hacer gran revuelo y quería estar en todas las iglesias, y en algunas iglesias le abrieron la puerta de par en par, y gentes, hermanos, familias que le abrían la puerta de par en par, le regalaban bolsas de café, que le regalaban sombreros, que le regalaban camisas, que era lo que no le daban a aquel hombre, ¿verdad? Era como una divinidad que había llegado ahí. ¿Y qué resultó el hombre? Un falso profeta y un terrible homosexual. Un homosexual no de sospecha, sino comprobado por las cosas que hizo. Y la gente, ore por mí, hermano, ore por mí, que ore por mí el profeta, que ore por mí el profeta. Oiga, ¿usted cree que eso está bien? De ninguna manera, hermano. Entonces en eso debemos ser cuidadosos, no meterle la cabeza a cualquiera para que ore por nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Imagine, Pablo le dice a Timoteo, que eran hombres fieles, que no le anden poniendo las manos, no anden poniendo manos así sin discreción, a lo que salga. No, hermano. Ni para delegar funciones, que era para lo que principalmente se utilizaba la imposición de manos, valga aclarar, orar por los enfermos y de pronto orar para bendecir, como Jesús lo hizo con unos niños. Amén. Entonces, algunas preguntas que debemos hacernos es las siguientes. ¿Se reúnen las condiciones para imponer manos sobre esta persona? Esa pregunta la debemos hacer nosotros, ¿verdad? ¿Será que debo orar yo por esta persona? O yo estoy en la posición correcta, tengo yo la autoridad para imponer manos sobre alguien. ¿Qué tal estoy en una buena relación con Dios yo para orar por alguien? ¿Tengo buen testimonio yo para orar por alguien? Porque ¿qué es lo primero que dice la gente? Vaya, dice, imponiendo manos hay sobre todo el mundo, dice, y tiene una vida desordenada, anda con uno y con otro, ni siquiera, dice, se ha casado. Tiene 2 hijos por aquí, tiene 3 hijos por allá, dice, y tiene, pues ahí no vive bien con la señora, dice, pero mírenlo ahí imponiendo manos, andáis, dice. Está casado, dicen también con otros, ¿verdad? Está casado, pero por ahí anda ya enamorado de otra, dice, pero ahí está imponiendo manos el hermano en la iglesia. Eso critica a la gente. Entonces uno debe hacerse esa pregunta: ¿estoy yo en la condición espiritual, moral? ¿Soy irreprensible yo para poner manos? ¿Sabe qué es ser irreprensible? Que no lo señalen, que no digan, mire, hasta imponiendo manos. Y si yo sé lo que es, yo sé lo que es. Entonces es algo delicado, hermano. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? Gracias, hermana Eliana, por leernos ahí. Gracias, hermano Carlos, muy bien. Amén. No se debe imponer manos para instituir en el liderazgo cristiano a una hermana o hermana que no cumpla con los requisitos mencionados en 1 Timoteo 5:22. Palabra fiel, si alguno en el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pudiera en la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio en lo de afuera, para que no caiga en descrédito, en el lazo del diablo. También el que impone manos debe reunir estos requisitos de buen testimonio, pues lo contrario, no puede ser objeto de críticas y señalamientos por no ser irreprensible. Muy bien. Puede ser objeto de críticas y señalamientos por no ser irreprensible, lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, no se debe imponer manos sobre personas, por ejemplo, para delegar autoridad o ministerio. Para delegar ministerio, por ejemplo, sobre personas que no sean irreprensibles, o sea, que no estén siendo señalados por algo malo que están haciendo. Si no es marido de solo una mujer, no se debe delegar en el ministerio. Tiene que tener una sola mujer, no que tiene una en la casa y la otra que tiene por allá en otro aldea, ¿verdad? También, pues dice que entre algunas de los requisitos debe ser apto para enseñar. Es una persona que conoce la Biblia, que sabe interpretar la Biblia, que está estudiando más y más la Biblia, apto para poder enseñar. No que le guste la bebida alcohólica, ¿verdad? Por eso dice no dado al vino. No una persona que le gusta andar teniendo problemas con los vecinos, no un peleón, ¿verdad? Problemático. No una persona que peca con el dinero, hermanos, codicioso, dice ahí, de ganancias deshonestas. O una persona que su familia, su hogar es un desastre terrible. Estamos hablando de poner a alguien para el liderazgo. Imagínense usted. No un neófito. ¿Quién es un neófito? Alguien que todavía no conoce toda la enseñanza, la enseñanza bíblica necesaria, ¿verdad? Porque nunca sabemos todo, de todo. Nunca sabemos todo. Pero hay un parámetro, amén. Hay parámetros. Muy bien, y lo más importante, dice, y eso lo llena a todos, que sea irreprensible. Irreprensible. Y sabe que prácticamente los mismos requisitos son para los diáconos. Para los diáconos, los directores de ministerios, los diáconos que participan en ministerios claves dentro de la iglesia. Realmente pues en las iglesias fallamos bastante en eso, se falla mucho. Y le voy a decir que a nosotros también se nos pasa, hermano. A nosotros aquí en Restauración se nos pasa. Porque decimos, ay, pero es que si de pronto, dice, si lo socamos o le ponemos condiciones claras, pues lo vamos a acabar de desarmar. Y a veces pasa eso, a veces uno se vuelve un poco condescendiente con los más jóvenes, ¿verdad? A veces se vuelve uno un tanto condescendiente con los jóvenes, pero esto es un riesgo. Esto muchas veces no sale bien, hermano. No sale bien, pero, hermanos, en muchas iglesias, mire, ponen de líderes gente que ya tienen otra señora y hasta recientemente se han separado de la primera, del original, y ni siquiera se han divorciado. Y ya tienen una nueva señora y en la iglesia donde están ya son líderes. Eso no es correcto, eso es un desorden. Es un desorden, porque ¿cómo vamos a dar ejemplo? El ejemplo, imagínese usted, y tenemos que ser ejemplo.
Muy bien, vamos, si me le pueden dar el micrófono, prestárselo ahí un ratito al hermano. Ajá, muy bien, vamos a ver. 1 Timoteo 5:22. No. Ahí hay un error, pero gracias hay un error ahí, hay que corregirlo. Es 1 Timoteo 3. Es 1 Timoteo 3 del 1 al 6, al 7. Gracias, hermano Mauricio, fue que ahí hice una tecla por ahí, ¿verdad? Sí, fue que se nos borró el mero original y se nos quedó el otro ahí, es la otra cita, del anterior. Gracias por la aclaración. Muy bien. Es 3, hermanos. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Muy bien, ahí, hermana Catherine. Consideramos no correcto que un hermano de menos trayectoria en la fe imponga manos sobre un hermano con una larga trayectoria de vida cristiana, ya que la imposición de manos es parte de los rudimentos o inicios cristianos, que es un acto hecho sobre personas que están desarrollándose en los primeros pasos de su vida cristiana o en los inicios de una vida ministerial, la cual un hermano está por comenzar. Eso es lo que vemos en la Biblia, hermano. Eso es lo que vemos en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es imponer manos sobre la gente nueva para ayudarles. Ya la gente que son líderes, algunos son pastores, presbíteros y todo. Ya no, hermanos, ya están ya en otra parte del desarrollo de su vida cristiana. Por eso es que son rudimentos, y al ser rudimentos es para la gente más reciente, los que empiezan en la vida cristiana. Amén, hermano. Entonces, si usted ya tiene tiempales de ser cristiano, años de ser cristiano, ¿para qué anda buscando que le impongan manos? Que oren por usted. De cristiano de ya días, y más bien debe andar orando por otros si reúne los requisitos también, ¿verdad? Amén. ¿Tiene sentido, hermanos? Lo que vemos en la Biblia, hermanos, no es los hermanos en sentido general orando por todo el mundo poniendo manos. Por lo general eran los apóstoles, los ancianos de las iglesias, o sea, los líderes de las iglesias, los pastores, los maestros, los evangelistas, eran los que lo hacían. Los profetas del Antiguo Testamento, los sacerdotes, ellos eran los que ponían manos. No era el pueblo en general poniendo manos sobre los sacerdotes, o los hermanos imponiendo manos sobre los apóstoles. No era así, hermano. No era así. Es algo que no se ve correcto, que un hermano de pronto que inicia en la fe le esté imponiendo manos sobre un líder. Imagínese usted. Es al revés. Es al revés, pero la gente lo hace, hermano, ¿sí? Pero esto es desconocimiento, es falta de enseñanza, es falta de instrucción. Ese es el problema, falta de instrucción. Y la Biblia, hermano, tiene enseñanza para todo. Imagínense yo poniendo manos sobre el pastor Roberto Ventura y poniendo manos sobre su cabeza. No, hermanos, eso no es hasta irrespetuoso. Es hasta irrespetuoso. O yo sobre el pastor Arturo. No, ellos pueden hacerlo sobre mí, pero yo no sobre ellos. Amén. ¿Tiene sentido, hermanos? ¿Tiene sentido? Muy bien. Aquí hablamos de mayor trayectoria, ¿verdad? Pero sigue hablando el tema, ahí más específico. ¿Quién más ahí? No sé cómo seguimos ahí. ¿Sí? Hermana Ondina. No se debe imponer manos sobre un hermano de mayor investidura en liderazgo, ya que en toda la Biblia lo habitual es que en un apóstol, sacerdote, profeta, maestro, pastor o los ancianos pusieran manos sobre los que estaban a su cuidado, y no al contrario. No es un hermano sin nombramiento imponiendo manos sobre un anciano o líder.
En criterio personal, opino lo siguiente: ya que la Biblia nos manda a orar unos por otros, en el caso de un hermano de mayor responsabilidad ministerial, podemos orar y poner manos sobre el hombro en señal de hermandad y no sobre la cabeza por ser autoridad. Muy bien. Venga, hermano Luis. Voy a poner un ejemplo aquí con el hermano Luis. Por ejemplo, vaya, si el hermano Luis fuera el pastor Arturo, ¿verdad? Y me dice él, ¿verdad? Entonces, si me le pueden ahí dar vuelta a la cámara, por favor, hermano, ahí. Y me dice el pastor Arturo: mire, pastor, mi vida, que yo ando algo afligido, me siento triste, me han pasado tantas cosas, y yo quisiera, fíjese, que usted ore por mí. Mi oración para con él no debe ser así, no, sino aquí. A orar por él, de hermano a hermano, amén, de hermano a hermano, y orar por él. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano, pastor Arturo, Señor, que lo amamos, y te pedimos, Señor, que lo ayudes, que lo fortalezcas. Eso es más respetuoso, pero que yo imponga manos sobre él es irrespetuoso. Es lo que yo puedo ver en el sentido general de la Biblia, aunque la Biblia no lo diga así tácitamente, ¿verdad? Así, pero lo puedo ver. Y el de orar así de esa manera, pues esa es una apreciación que yo siento que puede ser más aceptable, ya que la Biblia dice: orad unos por otros. Y el apóstol Pablo decía: oren por mí también. Aunque también podemos orar por alguien sin imponer manos en este caso, pero estamos hablando de la imposición de manos. Amén. Gracias, hermana Ondina. Vamos al punto número 3. Estamos entendiendo muy bien el tema, ¿verdad, hermanos? ¿Les parece importante? Sí, muy bien. Vamos a hablar sobre la imposición de manos y el fenómeno de caer al suelo y manifestar emociones. Vamos a hablar sobre esto, cómo se correlaciona todo esto. Imposición de manos, el fenómeno de caer al suelo y manifestar emociones. Cuando hablamos de fenómeno, estamos hablando de algo que no es usual, algo que es fuera de lo normal. Amén. Muy bien. Primero, pues vamos a referirnos a las visiones, porque estamos hablando del tema, ¿verdad?, de manifestaciones espirituales también, y vamos a incluirlo aquí, visiones. En la Biblia se habla de las visiones, pero no es común tampoco. Todas estas cosas, hermanos, no es que eran así de cada rato. No, lo reglamentario, lo cotidiano, el culto racional que habla Romanos 12 era la enseñanza de los sacerdotes al pueblo, constantemente, enseñanza, predicación, los profetas predicando. Eso era lo habitual. Pero alguien teniendo visiones, que yo vi esto, que vi aquello, que Dios me mostró esto, eso era muy casual. De hecho, hubieron profetas que nunca vieron nada, al menos no se narra en la Biblia. No hay narrativas de que Dios les mostró algo, ¿verdad? Como muchas veces oímos hoy que hay gente que menciona que cada rato ve que vio esto, que luego que vio aquello, que luego que vio aquello. Y a veces, hermano, uno dice: ¿será cierto? ¿Verdad? No sabe uno, pero bíblicamente hablando, esto no era tampoco algo así común, o sea, del diario vivir, ¿verdad? En Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Quién tiene ahí el micrófono que lea, por favor? ¿Sí? Hermana Saraí, muy bien, léame a su hermana. Un ejemplo de estas visiones y sueños fue Daniel en el capítulo 7 y 8, y Juan en las revelaciones de Apocalipsis. Una visión es una escena espiritual vista como si fuera real en tiempo y espacio. Es como un sueño, solo que la persona está despierta y lo que ve es organizado y entendible. Pero estos acontecimientos, al igual que los sueños, no fueron muy comunes en la Biblia.
¿Es bíblico caer al suelo? Muy bien, vamos a detenernos aquí un poquito. Gracias, hermano. No es lo mismo una visión que un sueño. Son dos cosas diferentes. Se parecen, pero no son iguales. Porque el sueño es dormido. Es una visión dormida de algo, ¿verdad? De hecho, nosotros a veces nos dormimos y tenemos sueños y de alguna manera esa es una visión, pero una visión loca. Una visión del cerebro, ¿verdad? Toda distorsionada. Ahí tenemos unos sueños a veces, pero tontos, ¿verdad? Yo no sé, tal vez usted no tenga sueños tontos, ¿verdad? Pero yo he tenido sueños tontos, hermano. Sueños, pero ridículos. Una tontería, hermano. ¿Verdad? Pero tal vez los suyos sean solo bonitos, ¿verdad? Pero sueños que no tienen ni cabeza ni cola, no tienen, o sea, es un relajo, es un desorden. Pero esos son pues, problemas del cerebro, ¿verdad? De los de las neuronas ahí un poco desorganizadas, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Queriendo trabajar incluso cuando el cuerpo está durmiendo. Pero hay sueños que vienen de Dios, que vinieron de Dios, más que todo en la Biblia. Los de hoy no se pueden garantizar, porque como le digo, se puede revolver una cosa con otra. Pero los sueños bíblicos fueron claritos. Faraón tuvo el mismo sueño, al doble, la misma representación, dos escenarios diferentes, pero era bien claro, bien clarito. Y cuando lo contó, José lo reveló y era claro. Lo mismo también el sueño de Nabucodonosor, que ese es un sueño profético, es una profecía de todos los tiempos. La estatua de la cabeza de oro, del pecho de plata, del vientre de bronce, las columnas de hierro y los pies mezclados de hierro y barro. Y eso tenía una explicación. Sueños bien claros. El sueño también de José, cuando un ángel se le aparece en sueño y le dice: debes irte a Egipto, porque Herodes va a querer matar al niño. No era un sueño así, todo raro que me quiso decir el ángel. ¿Será que representa Herodes? ¿Será que representa Egipto? ¿Será que se refería al niño? No, era claro, con nombre y apellido. Eran sueños claros. Los sueños de Dios, hermano, son muy claros. El sueño de Jacob. Amén. Escaleras. Sueños muy claros. Porque recuerde que Dios, cuando nos da un mensaje, quiere que entendamos. Quiere que estemos claros en cuál es el mensaje que Él nos transmite. Pero eso no era común. Dígame cuántos sueños tuvo José, el padre de Jesús, ¿verdad? El padre de crianza. Pues solo se menciona uno. Entonces, no era lo común, así que usted no tiene siempre que estar soñando. No, pues aquí todos tenemos que estar soñando, todos tenemos que estar viendo visiones. No, si vamos a ver cristianos que quizás nunca miremos una visión, o quizás nunca tengamos un sueño de Dios. No hay problema, eso no es fundamental en la Biblia. Lo fundamental es que atendamos su palabra. Amén. Ahora, si usted tiene el privilegio de tener un sueño que le vino de Dios, pues qué bien. O si tiene el privilegio de ver una visión, esa visión tiene que tener un mensaje, hay una razón de esa visión. Pues gloria a Dios, gloria al Señor. Yo a veces le he dicho al Señor: Señor, yo he escuchado por ahí de personas que dicen que tienen una visión, Señor, yo quiero, pero no me da nada el Señor en eso. Si algún día quiere me lo da, y si no, no me lo da. Porque lo que a Él le interesa es que tengamos una visión clara de su palabra. ¿Sabe que también le he pedido al Señor hablar en lengua? Señor, quiero hablar lengua, pero la bíblica, la verdadera, la real. Yo quiero hablarla. Pero de pronto el Señor me dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. O me dice Él: ese es un don y no te lo he dado a vos. Te he dado otros dones. Amén, hermano. Cosas así. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, lo que vimos en la enseñanza pasada. Amén.